surge una pregunta de las crisis que hoy estamos viviendo, ¿no? Porque se vienen otras pandemias, ¿no? Que al final no es que desaparezca la pandemia del VIH-Sida, incluso también está este binomio entre el VIH y el SIDA, y yo de repente lo he hablado que me parece como una trampa, ¿no? Una trampa en el sentido de que pues hay que estar bien informados justo para que lo que nos llegue de primera mano, o sea, no nos asombre en el sentido de como anular ese recorrido histórico, porque, a ver, decías, grupos mixtos, ¿no? Entonces, a mí una de las preocupaciones de estas narrativas es que se borren ciertos avances, y me estoy refiriendo a avances del reconocimiento de nuestras experiencias o en particular de nuestras identidades, ¿no? Y creo que como público o población trans lo tenemos muy ubicado porque de repente vienen esta necesidad de separarnos, no porque nos veamos solamente, nos veamos solas, ¿no? Como en el espacio, digo, esto es social y necesitamos de todas y todos, pero la separación de repente como una necesidad de yo necesito tener confianza, seguridad, ¿no? Para poder, pero ahí es donde, bueno, siendo la epidemiología quien nos quiere agrupar en una categoría de HSH, por ejemplo, ¿no? Es totalmente. Ahí. Pero además, lo que estás diciendo es muy importante. Hubo muchos años donde a mí me tocó, tuve el privilegio de trabajar con un proyecto en Argentina en los 90, llamado Identidad, y trabajamos con las 3 organizaciones trans, travestis, transexuales de Argentina, porque en realidad todos sabíamos, ahora se dice con mucha libertad, y porque la comunidad trans se apoderó de esa narrativa del VIH. Miren, somos la población más afectada, somos la población con más prevalencia, pero ¿cómo se comunica eso sin generar estigma y discriminación sobre las personas trans y en relación con la intersección con el VIH? Y a mí me pareció fascinante porque en ese proyecto que se trabajaba la prevención del VIH, en ese momento, ¿cuál era la visión de la identidad de una compañera trans? Una Barbie. Ellas construyeron su primer folleto. Uno ahora lo piensa y dice, ¿cómo? ¿No? O sea, le faltaría la yugular. Pero en ese momento ellas construyeron su propio folleto, usando su propio lenguaje. Pero además todos dábamos por hecho, porque obviamente ellas sabían que yo y otros compañeros éramos VIH positivos, y todos sabíamos que entre ellas, a veces incluso porque muchas estaban en el trabajo sexual, había cuestiones territoriales y demás, no hablaban de su serología. Pero trabajamos mucho con ellas el tema de vivir con VIH, ir a hacerse la prueba, porque ¿qué es lo que pasaba? En los 80, en los 90, las compañeras trans aparecían con sarcoma de Kaposi, aparecían con neumonía o otras complicaciones del VIH, y tenías que ir a verla al hospital y decías, ayer estaba bien, o nunca generamos las condiciones para que hablara que si tenía o no diagnóstico. Después descubrimos que no se hacían la prueba, ¿no? Porque pensaban que las compañeras o lo que sea las iban a segregar. Entonces sí creo que a veces generamos comunidades por otras razones donde no hace falta salir y decir yo tengo VIH. Somos poblaciones claves porque no solo estamos más afectadas, sino porque somos parte de la solución, ¿no? O sea, no, cuando hablamos de, creo que uno de los grandes errores de las Naciones Unidas, por pongámosles nombre, y después que todos abrazamos, que vos lo mencionaste muy bien, fue poner ese cinturón casi de castidad, pero un cinturón de uranio, llamando a la diversidad de la bandera o la diversidad HCH. Fue criminal, ¿no? Porque en la cuestión de todo lo identitario, desde una orientación sexual hasta una identidad de género y toda la fluidez que hoy vemos, haber puesto un corset llamado hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres fue terrible. Pues, súper interesante, pero además importante, y yo quiero continuar esta conversación con, a ver, hay una visibilidad, ¿no? Es decir, estamos como ahí como caballitos de batalla, insistiendo en que aquí estamos, ¿no? No nos borren, ¿no? Y tenemos que usar el lenguaje, y de repente decimos, pues como el VIH no es todo lo que sucede en mi cuerpo, en mi persona, pues no necesariamente me tengo que presentar como soy una persona que tiene VIH, ¿no? O hacerme aquí una etiqueta. Y más aún porque con los tratamientos, pues ya se supone que el éxito de un buen tratamiento es que no tengas
como estas marcas que te deja el tener un sistema pues muy bajo, ¿no? Y que te invadan las infecciones y enfermedades oportunistas, Sí. ¿no? Pero a ver, ahora mi planteamiento es, ¿cómo le hacemos para que no nos siga revictimizando el sistema? Porque de repente tú ya logras, pasaste por varios grupos de autoapoyo, es decir, te hiciste activista, no es requisito, digamos, No. pero lograste una plenitud. Y de repente ya, no sé, Bueno, cambias pero, de servicio de salud y hay una serie de revictimización porque te tienen que volver a tratar como si fuese un primer diagnóstico, incluso hasta en temas estadísticos, como que buscan que todos estos casos, aunque ya sean confirmados, pero hiciste el cambio del sistema de salud, se te clasifique como un nuevo diagnóstico. No sé, creo que ahí hay cuestiones como que tendrían que estar mejorando. Sí, estoy de acuerdo. Pero ahí quiero, porque si no, no es solo sobre mí, pero quería mencionar tu experiencia, que yo tuve el orgullo y el placer de no sé si acompañada, pero verla. Bueno. Y es eso también, Ajá. es la resiliencia, es esta cosa de la no etiqueta, es esta cosa que tener que volver a luchar por estas cosas, porque a veces para ir por ahí quizás cerrando, y no es una crítica, los jóvenes y el movimiento emergente da por hecho algo que vos tuviste que pelear en la universidad, ¿verdad? O sea, que tuviste que pelear en tu educación para que te reconocieran, porque vos, ¿no es cierto? Si yo no recuerdo mal, querías tu diploma, con tu, ¿no? Mi título, sí, exacto, tu título. Entonces, hoy eso se da por hecho, por lo menos en la Argentina, ¿no? No en todos los países. Y vos hiciste historia, y esto no estamos hablando hace 50, ¿cuántos años? 7 a lo mucho, ¿no? Por eso, entonces, creo que nuestras historias se entrecruzan muchísimo y vamos a tener que volver ahora. Con el COVID nos pasó y nos va a pasar con la viruela del mono o monkeypox. Tendríamos que volver con nuevas narrativas, tenemos que apropiarnos de la narrativa, tenemos que volver a hablar de lo que no se puede gobernar el comportamiento sexual de la gente, ni etiquetar, etcétera. Pero bueno, yo creo que hay algo que tú y yo sí sabemos y que por eso estamos todavía aquí platicando de si somos sobrevivientes, exacto, que es que hemos aprendido a que esta visibilidad no va en solitario, no sé, como en mi caso de que mi familia se vea relacionada, ¿no? De repente no necesario que salga mi mamá, mi papá hablando conmigo frente a la cámara, pero el que ya me vea, ¿no? Y que esto sea un tema de nos sentamos a comer y de repente me preguntan, a mí eso ya me da una satisfacción, un avance, y la verdad eso lo interpreto como está anclado en un proceso local, ¿no? El día de mañana se acaban los financiamientos, yo tengo que seguir, ¿no? con estas relaciones familiares, pero son las que a final de cuentas te sostienen, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Fijarnos en dónde nos posicionamos, porque aquí yo, cuando empecé a ser visible, jugué con esta lógica de, a ver, yo nací en una ciudad en México que se llama Querétaro, es una ciudad que pues, no es la capital, está más chiquita, está cercana de la ciudad, pero donde empecé a tener esa visibilidad fue más en la ciudad grande, ¿no? Que ahora es la Ciudad de México. Me permitía, y hoy en día pues ya tengo también mucho más facilidad de tener una visibilidad mucho más fuerte en mi propia ciudad a través de estas intersecciones o estos avances, porque yo pues estudiando en la Universidad Autónoma de esa ciudad, pues fue donde pues saqué la carta y muy bonito porque pues no fue decir yo tengo VIH, sino que al final sigue siendo visible y todo lo demás, ¿no? Queda también en la superficie. Sí, y yo creo que para cerrar, Isa, lo que tú estás diciendo es muy importante. Hay un círculo muy importante alrededor nuestro, que es nuestra familia elegida o la familia líquida, la que vamos construyendo, que nos devuelve, nos recarga las baterías, nos devuelve esa identidad que la sociedad y la discriminación nos está dañando. Es muy importante cuando nuestra familia nos dice, te vi en televisión, te vi en una reunión y estamos orgullosos. Momento mágico. Sí. Qué gusto verte. Igualmente.